Hola, ¿qué tal? Un gusto volverlos a saludar. En esta ocasión, pues, vamos a tocar algunos temas muy puntuales, unos que han quedado, pues, por mirar en la clase, como son asistente de taladro, y que lo vimos en la clase pasada. Sin embargo, y vamos a terminar de ver ciertas operaciones muy importantes al momento de utilizar las operaciones que da SolidWorks respecto al taladrado. Así también en esta primera parte veremos lo que son cómo agregar ecuaciones y de igual manera cómo agregar un pequeño sticker. Así que vamos allá. Pues nada, lo primero es pues ir a SolidWorks. En este caso vamos a abrir una pieza que hemos estado trabajando. La voy a dejar adjunta, ¿sí? Se llama asistente de taladro. Vamos a pues abrirla en este caso. Eh, Se encuentra aquí en la semana 6. Asistente de taladro. Y si ustedes recordarán, pues tenemos lo que son la pieza. En concreto tenemos esta pieza, la cual pues, como se les explicaba, lo que requerimos para utilizar las operaciones de taladrado simplemente es tener puntos. Puntos en cualquier parte del croquis. Con estos puntos es donde se van a poder realizar los agujeros para el taladrador e incluso hacer una rosca directamente. Sin embargo, para el caso tenemos lo que es esta imagen en la cual me está representando ciertos agujeros. Esto los habíamos hecho, sin embargo, voy a volverlos a hacer. Así que voy a empezar por aquí. Acá tengo otro agujero, yo creo que ya es cónico, y aquí unos agujeros ya con especificaciones un poquito más complejas. Sin embargo, pues lo importante es que ustedes sepan analizar qué representa, por ejemplo, el 2 por diámetro 15 por todo y estos otros símbolos que aparecen ahí. Así que vamos allá. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es pues ir a operaciones y aquí tenemos asistente para taladros. Sepan ustedes que además tenemos taladros avanzados, roscas y asistente para taladrado. Pero en este caso vamos a utilizar asistente para taladrado, este que aparece acá. Doy clic y verán ustedes que tengo diferentes tipos de taladrado. Uno muy básico que se utiliza, eh, por ejemplo, cuando queremos un alojamiento de un tornillo, es este que se llama refrentado. Sin embargo, podría tener en este caso pues ranuras de refrentado o incluso, qué sé yo, un agujero previo que va a ser allanado y después un agujero pasado. En fin, pero para tal caso del ejercicio, que son estos dos agujeros, voy a utilizar lo que es el refrentado, ¿vale? Entonces selecciono y lo primero que me va a decir, pues, qué tipo de normativa es la que yo voy a utilizar. En este caso utilizaría una ISO sin ningún inconveniente. Podría utilizar una norma DIN, que son muy conocidas, entre otras. En este caso sería ISO. Después me dice, pues, el tamaño, un M16, que se podría dar a entender como que si voy a hacer un agujero para una rosca, un agujero previo para después hacer un roscado. En este caso no es lo que andamos buscando, simplemente son agujeros pasados, como aparecen aquí. Así que vamos a utilizar esta opción que dice mostrar ajuste de tamaño personalizado. Entonces aquí sí, en concreto, me aparece a mí, por ejemplo, según la geometría, el tamaño o la dimensión de los agujeros que yo voy a estar, en este caso, pues taladrando. Para el caso, vean que lo primero que según esta cota que apunta a este agujero, me dice que son dos. Este dos significa que son dos agujeros. Entonces, en este caso, pues este sería el agujero uno y este sería el agujero número 2. Permítame, solo quiero ver algo. Acá está. Bien, entonces, como les continuamos diciendo, este sería el agujero número uno y este sería mi agujero número 2. En total tenemos por 2. Eso es lo que significa. Vale, el diámetro en este caso me dice que es 15 y es por todo, pues hace referencia a los agujeros estos que son pasados, ¿sí? Estos que son pasados. Y estos que son un poco más grandes, verán ustedes que tienen la peculiaridad de que tienen una forma en especie de como de U.
Entonces se podría decir que es un vaciado. Y lo identificamos fácilmente porque el diámetro lógicamente es de 30 y es mucho más grande, o el doble por decirlo así, que el de los agujeros pequeños. Y van a tener una profundidad, esto me representa la profundidad como tal, que va a ser una profundidad de 10 milímetros. ¿A partir de dónde? Bueno, a partir de esta cara, ¿sí? Utilizando esta referencia. Entonces, lo que voy a hacer es irme a la figura, voy a la figura, coloco, por ejemplo, en este caso, según la geometría que me está mostrando aquí, yo utilizaría, esto sería el de diámetro 15. Ese sería el diámetro 15, que es el agujero que es pasado. Después tendría eh, esto que aparece acá, que es el diámetro más grande, que es de 30, y la profundidad de ese, que sería de 10, ¿sí? Tal y como aparece acá. Sin embargo, vean que aquí en la condición final, yo le puedo decir que sea hasta una profundidad especificada, o por todo, o muchas otras opciones que me aparecen. Sin embargo, vamos a utilizar por todo. ¿Por qué? Porque quiero que donde yo le diga que haga el agujero sea pasado y pues termine lo que es de traspasar esta pieza que yo tengo acá. Entonces ahora sí, una vez teniendo eso, nada más, ¿sí? No vamos a tocar nada más de lo que aparece acá. Voy a ir a la parte de las posiciones. En la parte de las posiciones me pide seleccionar un croquis, en este caso 3D. Yo pues ya tengo mis puntos. Por ejemplo, este sería un punto y este sería otro punto. Notarán ustedes que tenemos una previsualización de cómo quedarán los agujeros. Sin embargo, no es lo que yo deseo. ¿Y esto por qué sucede? Voy a cancelar esto. Esto sucede porque voy a cancelar. Creo que puedo eliminar estos puntos. No, no puedo. Ok, entonces voy a ir a tipos directamente. Creo que sí podría modificarlo. Voy a quitar lo que es esta opción de avellanado. Esta opción de avellanado, ninguna tiene que estar colocada. Entonces creo que ahora sí realizará la operación que yo necesito. Entonces le doy en tengo las posiciones, sí, le doy aceptar y debería crearme los dos agujeros. Notarán ustedes que de igual manera crea un croquis del vaciado que se realiza. Ok, en este caso tenemos los primeros dos agujeros. Ahora vamos a hacer este agujero que aparece acá, que es un agujero completamente cónico. De igual manera vamos a ir al asistente para taladrado y vamos a utilizar uno que se llama, déjenme ver, no, este macho no, este puede ser avellanado, sí, pero vamos a utilizar eh, este taladro de legado. Este taladro de legado tiene una peculiaridad bien interesante, que pues pueden haber muchísimas formas en las como nosotros podríamos hacer un agujero. Por ejemplo, verán esto ustedes que es sencillo, del tipo sencillo, es un agujero pasado, ¿no? Pero por ejemplo, podríamos tener uno que sea cónico, que es el caso exacto de lo que andamos viendo acá. Entonces verán ustedes que este agujero, el diámetro mayor mide 40 y el que sería este el diámetro mayor y el diámetro menor mide 20, tal y como aparece acá. Y va a tener una profundidad de 40. Sin embargo, verán ustedes que la dimensión de este espacio de la pieza como tal, pues mide 40, por lo tanto será un agujero pasado. Entonces, ahora sin ningún problema, voy a ir a poner los parámetros. En este caso, aquí donde dice cota de sección, es donde modificaríamos. Por ejemplo, tenemos el diámetro menor, que es el de abajo, pues este mide 40, ¿sí? Este mide 40. Ok, ese era el diámetro menor que aparecía aquí y el diámetro mayor era 40, perdón, sí, me había equivocado. El diámetro mayor es de 40 y el diámetro menor en este caso es de 20, tal y como aparece acá. Y va a tener una profundidad, en este caso dice que el elemento no se puede editar porque su valor es derivado de la condición final del taladro. Cuando les aparezca este error, pues básicamente lo que tenemos que ir
aquí donde dice la condición final, le decimos que sea hasta una profundidad especificada. Ahí sí yo puedo modificar este dato que tengo acá. Entonces, en este caso, yo esto necesito que mida, por ejemplo, 40. Y ya, eso es lo único que necesitamos modificar. Vamos a las posiciones, vamos al croquis 3D. En este caso sería este agujero en este punto y le damos a aceptar. ¿Ya? Y ahí tendríamos ese agujero. Ahora, finalmente, pues, tocaría que hacer estos dos agujeros. De igual manera, vamos a ir a asistente de taladrado. Vamos a utilizar el mismo este que teníamos acá de taladrado delegado y buscaríamos. Pues en este caso podría ser perforado avellanado. Vamos a ver. Perforado avellanado. Vamos a ver otro. Perforado sencillo. No, no es ese. Perforado hasta intermedio. Este perforado hasta intermedio sería este que aparece acá. ¿Sí? Pero vamos a utilizar primero este que se llama avellanado, que es este que aparece acá. ¿Sí? Vamos a hacer ese. Para este caso, hay diferentes normas también. Sin embargo, para un avellanado plano, que es el que nosotros necesitamos, es este que aparece aquí, vamos a seguir este tipo. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en los primeros agujeros. Vamos a utilizar ajustes ya más personalizados y lo primero que les pide es pues el agujero que es pasado. ¿Cuánto mide? En este caso, el agujero que es pasado, que es este que aparece acá, este mide 20, ¿vale? Mide 20. Después me dice el agujero del avellanado, ¿no? Que en este caso sería 40. Y después me pide un ángulo, ¿sí? Que puede ser de 90, 80. En este caso, pues los avellanados normalmente van como de 75 aproximadamente, según la aplicación que ellos requieran. Por todo, sí, por todo, para que pase tal y como aparece acá, 20 por todo. Ese sería de por todo también. Posiciones, croquis, ya tendríamos esto de acá, aceptar, y debería pasar la pieza por completo. Ahora sí, faltaría este último otro, y para eso siempre en asistente de taladro vamos a utilizar de nuevo este que se llama taladro de legado, y vamos a utilizar en específico el que se llama perforado hasta intermedio. Pues SolidWorks utiliza esa denominación como tal de intermedio para hacer referencia a todas las pequeñas perforaciones que se van a estar haciendo antes del taladrado que se hace por todo. Entonces, en concreto, por ejemplo, estaría hablando de, cuando habla intermedio, habla de esta zona hasta esta zona. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a hacer a, a crear pues las dimensiones, ¿no? Y verán ustedes que lo primero que me pide es el diámetro. El diámetro que sería este en concreto. Y este en específico, el diámetro menor es de 25. Es el diámetro menor. ¿Perdón? Sí, no, perdón. El diámetro es de 12. De 12 y va a tener una profundidad de 20. Entonces, en este caso, este sería de 12 y la profundidad que aquí aparece sería la profundidad. Lo mismo, ¿no? Vamos a darle hasta una profundidad específica. Entonces aquí, por ejemplo, sería 20. Profundidad de 20. Ahora, como les decía, todo lo que es intermedio es la parte eh, que va al inicio, por decirlo así. Que sería, por ejemplo, esta segunda parte de aquí abajo. Diámetro 25, profundidad de 3. Esta profundidad de 3, por ejemplo, sería esta zona que está aquí. Este primer vaciado tiene una profundidad de 3. Y después viene el avellanado que es de 75. Entonces, en este caso, verán ustedes diámetro de perforado hasta intermedio. En este caso dice 40. Aquí también me está diciendo 40. Por lo tanto, es este mismo diámetro que aparece acá, que es de 25. Este que aparece aquí es de 25. La profundidad, pues.
es de 3, es de 3 y el ángulo, en este caso no es 118, sino que es 75, ¿no? Solamente necesitaríamos esos datos. Ahora pues veremos lo que es la parte de las posiciones. Croquis sería este. Punto. Doy a aceptar y vean ustedes que se ha creado tal cual nos aparece en el plano.